Aranduru Pibe, Ñamón Bareteña, Neneta, Paraguay. Hola, ¿qué tal? En nuestro curso de métodos de investigación llegamos a la última parte, que consiste en el análisis de los datos que recabamos e interpretar nuestros resultados. Teniendo eso en cuenta, vamos a organizar esta clase en 4 partes. En la primera vamos a ver los temas o puntos referentes a la misma recopilación y codificación de datos. Luego vamos a ver algunos principios de estadística descriptiva, una herramienta que nos va a ayudar en analizar los datos. Vamos a ver en tercer lugar algunas nociones, aunque sea de la estadística inferencial, y terminaremos viendo las diferentes formas que tenemos para representar los resultados obtenidos. En cuanto a la recopilación de datos, el primer paso que tenemos que tener en cuenta es la codificación de los mismos. La codificación de los datos no es un proceso, no es un procedimiento absolutamente necesario. Como podemos ver en la placa, tenemos un ejemplo de una variable que es estado civil, distribuida en sus diferentes categorías: soltero, casado, divorciado, viudo, unión libre. En la parte de la izquierda vemos este procesamiento de datos sin la codificación, ya que la codificación es la asignación de los números a las respuestas. A la derecha vemos esa misma recopilación, pero acompañada con la codificación. Dije que la codificación, si bien no es absolutamente necesaria, nos ayuda en los posteriores pasos de la recopilación, que son los siguientes, como vamos a ver. El primero de ellos es la construcción de un formato en el cual vamos a ir cargando las respuestas previamente codificadas. Como podemos ver, el formato es como una tabla de Excel, una tabla de una planilla electrónica que vale la pena utilizar para esos fines. Claro está que también existen los programas especializados como SPSS, que es un software estadístico, pero con una planilla electrónica perfectamente podemos hacer esas operaciones básicas. Entonces, tanto en SPSS como en Excel, cualquier planilla electrónica, el procedimiento es que asignamos las variables en las columnas y los sujetos que nos respondieron en las filas correspondientes. Si prescindimos de software, digamos, electrónico, podemos hacerlo en última instancia, podemos hacer un formato utilizando una hoja de cuadricular. Entonces, una vez que tengamos el formato, que tengamos la codificación de los datos, los empezamos a tabular asentando el número de respuestas en cada casilla. En la misma placa, abajo tenemos el formato, pero ya no vacío, sino llenado con supuestos o datos de una investigación maquinaria que propuse para explicar cómo sería el formato ya lleno de datos. Este formato lo que nos permite es reemplazar todas las respuestas que tenemos en el montoncito de hojas con un solo archivo digital. Entonces, a partir de esa herramienta, una vez cargadas todas las respuestas a nuestro formato, ya podemos prescindir de los cuestionarios individuales que aplicamos a cada sujeto, ya que todas las respuestas las tenemos en un solo archivo. Esta es la ventaja indiscutible que existe en la codificación previa de los datos. Bueno, una vez que tengamos esta herramienta, tengamos todos nuestros datos recabados, organizados, procedemos a analizarlo. En las investigaciones cuantitativas, el análisis de datos se hace a través de la estadística. Normalmente usamos la estadística descriptiva en todas las investigaciones cuantitativas. La otra estadística inferencial, de la cual hablaremos enseguida, solamente la utilizamos para probar hipótesis. Y como ya sabemos en este curso, no todas las investigaciones
tienen hipótesis. Una vez que haya hipótesis, esta misma tiene que ser probada estadísticamente. Por eso, solamente en algún tipo de investigación vamos a necesitar de ayuda de la estadística inferencial. Ahora, en cuanto a la estadística descriptiva, lo primero y más fácil que podemos hacer es hacer una distribución simple de puntajes como la que observamos en la placa. Esta distribución podemos imaginarnos que lo que acá se representa son los resultados de una prueba en matemáticas, en lenguas, lo que fuese, una prueba de 60 puntos, y en el eje horizontal tenemos los números de alumnos que consiguieron los puntajes que se reflejan en el eje horizontal, ¿no? De esa forma podemos leer que solamente había un solo alumno que consiguió esta nota baja de 1 punto de 60. Acá podemos ver, por ejemplo, que el puntaje que más se repitió en esa prueba es el puntaje que oscila entre 50 y 55 puntos, ya que fueron aproximadamente acá 45 o 46 alumnos que consiguieron ese rango de puntaje. Entonces, como repito, esta es la forma más fácil de usar la estadística descriptiva representando una distribución simple de puntajes. Pero esta estadística nos ofrece algunas herramientas más poderosas, como las medidas de tendencia central y medidas de variabilidad. Todos habremos escuchado, habremos calculado alguna vez media aritmética. Media aritmética es la sumatoria de todos los puntajes obtenidos dividida entre el número de los respondientes. Por ejemplo, si quisiésemos nosotros calcular la media de la edad de los participantes en este curso virtual, pues sumaríamos nuestras edades y las dividiríamos entre el número de participantes del curso según la fórmula que tenemos en la placa. Pero esta medida de tendencia central no es el promedio, la media aritmética, no es la única medida de tendencia central que tenemos. También existen la mediana y la moda. Mediana, bueno, tanto mediana como la moda ya no se calculan aritméticamente, sino que se hallan. De la siguiente manera, en cuanto a la mediana, el primer paso es ordenar nuestros puntajes obtenidos de más bajo a más alto y hallar aquel que está en el medio. En el ejemplo que tenemos en la placa, entonces nuestra distribución va de 31 a 51 y el número que está en el medio es 43. Ese 43 entonces es mediana. Obviamente puede ocurrir cuando el número de respuestas que tenemos es par, que en el medio no vamos a tener un solo número sino dos. En este caso simplemente tenemos que hallar el promedio entre esos dos números que están en el medio, como se puede observar en el siguiente ejemplo de la placa, donde en el medio tenemos números 42 y 43, en cuyo caso la mediana en esta distribución sería 42,5. Y finalmente la moda, como el mismo nombre dice, cuando algo está de moda, pues se lo ve con mucha frecuencia. Y así también la moda es una distribución, es una medida de tendencia central que más veces se repite dentro de una distribución de puntajes. Si vemos el último ejemplo, ahí se observa que el número 41 se repite 3 veces y no hay otro número que se repita 3 veces o más. De esta manera, la moda en esta distribución sería el número 41. Bueno, uno ahora podría preguntar por qué tenemos estas 3 medidas de tendencia central. ¿Por qué complicarnos la vida y no quedarnos con una sola? Pues como se ve en la presentación ahora, en la placa que le estoy mostrando, cada medida se aplica en función del nivel de medición que hemos aplicado de cada variable. En una de las clases anteriores hemos estudiado que la medición se hace en 4 niveles.
Bueno, y acá esto se relaciona directamente con los niveles de medición. ¿Sí? Si nosotros medimos en el nivel más básico, que es el nivel nominal, y el nivel nominal solamente mide las variables cualitativas como sexo, religión, partido político, club deportivo, ¿sí? Son variables que no pueden ser cuantificadas. Entonces corresponde calcular en estos casos la moda. Cuando medimos el nivel ordinal, cuando ordenamos de mayor a menor, entonces conviene calcular la mediana. Y solamente cuando nuestro nivel de medición es de razón o de intervalo, corresponde calcular la media aritmética. Y tampoco siempre. Hay una excepción, por más que podamos calcular la media aritmética, pero cuando esta media distorsiona los resultados reales, entonces conviene calcular la mediana. ¿Cuándo puede distorsionar la media aritmética los resultados? Cuando los puntajes extremos son muy pronunciados. Le doy un ejemplo. Hay una ciudad de los Estados Unidos no muy grande que se llama Richmond, y en Richmond, cuando se calculan los promedios de ingresos mensuales de los ciudadanos de esta ciudad, obtenemos un promedio, una media aritmética de alrededor de $2 millones de ingresos mensuales de esos ciudadanos. Uno entonces, al mirar este número, creería que en Richmond viven solamente personas multimillonarias. Sin embargo, cuando uno se va ahí, descubre que hay barrios humildes, hay barrios lujosos, hay barrios medianos de diferentes niveles socioeconómicos. Y este exorbitante número del promedio de ingresos mensuales se debe a que en esta ciudad vive el nombre que por muchos años consecutivos fue presentado al mundo como el hombre más rico del mundo, que es el señor Bill Gates. Sus ingresos mensuales son tan enormes que cuando se los suma a los ingresos de los ciudadanos de esta localidad, entonces obtenemos este asombroso promedio. De esta manera vemos que a veces la estadística puede ser usada como para manipular los resultados. Pero nosotros, cuando tengamos estos casos de extremos muy pronunciados, tenemos que preferir hallar la mediana que calcular la media aritmética. Ahora bien, no todo se resume en esos promedios para describir correctamente una distribución de puntajes. Para entenderlos, les pido que se fijen un poco en estas simples dos distribuciones que presento en la siguiente placa. Imaginémonos que se tratan de resultados de un examen de matemáticas que tenía 10 puntos. En una clase, los alumnos sacaron puntaje 1, 3, 5, 7 y 9, y en la otra clase del mismo examen sacaron puntajes de 3, 4, 5, 6 y 7. Si ustedes se fijan bien, es fácil calcular que el promedio, la media aritmética de ambos grupos es la misma, pues esos números en ambos casos suman 25 y en ambos casos hay 5 alumnos, entonces conseguimos una media aritmética de 5 puntos en las dos distribuciones. Sin embargo, cuando uno las mira, objetivamente vemos que esas dos distribuciones no son las mismas. Está muy claro que la distribución de la izquierda es más dispersa. Acá hay alumno que solamente sacó un punto, o sea, que no sabía casi nada del mencionado examen, y hay uno que casi sabía todo. Mientras que en el otro grupo no hay esos extremos, no todos se juntan más o menos alrededor de ese promedio. Sin embargo, lo que nosotros acá vemos a simple vista no podríamos reflejar si usásemos solamente la media aritmética o una medida de tendencia central. Entonces, acá este ejemplo nos ilustra que aparte de las medidas de tendencia central, necesitamos calcular, aunque sea una de las otras medidas que tiene la estadística descriptiva, que es la medida de dispersión o la medida de variabilidad.
Esas medidas de variabilidad son las siguientes. La primera y la más fácil es calcular el intervalo. El intervalo es la diferencia entre puntaje más alto y más bajo. En el caso de las dos distribuciones del ejemplo anterior, pueden ver que el intervalo del primer grupo es 8, mientras que el intervalo del segundo grupo, 7 menos 3, 7 es la respuesta más alta y 3 la más baja, es 4. Entonces, en este caso, ya es más coherente nuestra descripción de esas dos poblaciones, de esas dos distribuciones. Porque entonces podríamos decir que la media aritmética es igual en ambos casos, es 5. Sin embargo, la variabilidad, la dispersión de los dos grupos es diferente, es 8 y 4 en cada caso. Ahora, una medida un poco más exacta es la desviación estándar, cuya fórmula le estoy presentando, y esta medida de variabilidad, desviación estándar, le aprenderemos a resolver dentro del material de esta clase que está acompañado en nuestra plataforma virtual. A primera vista, tal vez a los que no están muy acostumbrados a las fórmulas estadísticas, puede parecer algo complejo, pero vamos a ver que es muy fácil de resolver esa fórmula. Y la tercera medida de variabilidad es la varianza. Sin embargo, cuando aprendemos a calcular desviación estándar, la varianza ya resalta por sí sola, porque es simplemente la elevación al cuadrado de la desviación estándar. O sea que si observamos nuestra fórmula antes de resolver la raíz cuadrada de la desviación estándar, ya estamos obteniendo la varianza. En la clase después vamos a ver también el concepto y cómo se calculan los puntajes estandarizados, que en estadísticas se llaman puntajes Z. En algunos casos particulares es muy útil calcular esto. Imaginémonos que una persona tiene dos hijos que cursan el mismo año, el mismo curso, el mismo grado en dos diferentes colegios, y uno de sus hijos del puntaje de 100 de todo el semestre, de todo el año, le trae a la familia el puntaje de 95. Sin embargo, su hermana, que cursa el mismo año, el otro colegio, le trae a casa el puntaje 90 de la misma materia, ¿no? Uno a primera vista diría que el hijo del primer colegio sabe un poco más de matemáticas que su hermanita. Sin embargo, como estos puntajes proveen de dos distribuciones diferentes, nosotros no sabríamos exactamente a ciencia cierta, como decimos, si realmente el hermano le supera a su hermano o viceversa. Lo sabríamos solamente si calculásemos el equivalente de esos dos puntajes estandarizado, o sea, en función del entorno que esos puntajes obtuvieron. Si acaso no era más difícil para la hermanita alcanzar el puntaje 90 en su colegio que para su hermano 95 en el otro. Eso sabríamos si calculásemos, repito, esos puntajes Z en los dos casos, cosa que con detalles vamos a ver en nuestra clase. Ahora bien, ya dijimos que la estadística inferencial, que ahora vamos a ver brevemente, solamente nos sirve para probar hipótesis estadísticas cuando planteamos estas hipótesis en nuestras investigaciones, más bien son ya de una relación causal entre dos variables. La inferencia funciona de la manera como se refleja en el cuadro en la siguiente placa. Nosotros, al tener una población, sacamos una muestra representativa, cosa que ya aprendimos a hacer en este curso, calculando su tamaño, sacando esta muestra en forma adecuada. Y cuando cuando encuestamos los sujetos de nuestra muestra y lo hacemos correctamente, entonces los resultados podemos aplicar a toda la población estudiada con un pequeñísimo error, que es un error que el investigador asume y se llama error estándar. El procedimiento para hacer la inferencia es más o menos este que le estamos presentando en la placa. En caso, supongamos que yo estoy investigando
Estoy tratando de responder sobre si existe la diferencia significativa de opiniones sobre la igualdad de género entre hombres y mujeres. Acá las variables son sexo y la opinión sobre la igualdad. Entonces, ¿qué hago? ¿Cuáles son los pasos, el procedimiento? 1, escojo muestras representativas de ambos sexos. 2, administro las pruebas a cada hombre y cada mujer. 3, comparo los puntajes medios. Y ahora empieza el rol de la estadística inferencial. Es obvio, es muy probable que las diferencias van a existir. Ahora yo, investigador, tengo que determinar si las diferencias se deben al azar o si las diferencias realmente se deben al sexo. Y para esto nos sirve la fórmula que tenemos que resolver y cuyo resultado se compara con las estadísticas, con las tablas estadísticas que ya existen preconfiguradas o a través del uso del software especializado. Cuando el número que obtenemos es lo suficientemente grande, entonces asumimos que la causa de la diferencia es el género. Cuando solamente está al límite o por debajo del límite, entonces tenemos que atribuir la diferencia al azar y reconocer que nuestra conclusión es la hipótesis nula, o sea que no existiría en este caso la relación entre el sexo y la preferencia y la igualdad de género. Más sobre estadística inferencial también vamos a ver en nuestra clase virtual. Y cerramos esta clase diciendo que una vez que tenemos ya analizados los datos y los tenemos que representar, lo podemos hacer de 4 maneras diferentes. En primer lugar, podemos hacerlo en forma simplemente escrita. Los resultados pueden formar parte de la narrativa de nuestra investigación, tal como se representa esto en la placa. Que un investigador, Trevor Jones, relatamos que descubrió tal y tal cosa, mencionando que 37% de sus encuestados eran blancos, que seguían estudiando, 50% asiáticos, etc. Entonces no hacemos ningún gráfico, no hacemos tablas, simplemente introducimos nuestros datos dentro de la propia narrativa del autor. La segunda forma es una representación semitabulada, donde también narramos lo que estamos descubriendo, los resultados que hemos obtenido, pero la semitabulada forma consiste en usar números o consiste en usar viñetas, como en el caso que se muestra en la religión del Reino Unido a través del tiempo. Y las diferentes épocas pues están señaladas a través de viñetas. Una tercera forma de representar los datos es a través de gráficos, que es de uso muy frecuente. Acá en la clase vamos a ver diferentes gráficos, mucho más de las que estoy ahora compartiendo, pero algunas de las más importantes son este gráfico de columnas simples, que solamente una sola variable se puede representar, por ejemplo, las edades de las personas que encuestamos. Esas 2 gráficas tienen ya ejemplo de columnas compuestas que nos permite comparar 2 variables en un solo gráfico, por ejemplo, edades o rendimiento académico de hombres y mujeres de algún colegio, universidad, etc. El gráfico que ahora tenemos que ahora vemos se llama lineal y sirve básicamente de representar el comportamiento de una variable a través del tiempo. Por ejemplo, que ahora observamos podrían ser los resultados de las ventas en un negocio X, en una ciudad determinada. Cuando las ventas se representan de diferentes productos, nos serviría este ejemplo de gráfico lineal compuesto. Finalmente vemos el gráfico circular, que acá en nuestro medio le llamamos gráfico de torta, que tiene que representar una sola variable, pero también la variable representada tiene que cerrar el 100% de los resultados. Y este gráfico de pirámide normalmente se usa para representar la distribución de una población de un determinado país o una determinada ciudad. Ahora, existen obviamente otros gráficos, pero querría cerrar esta clase
compartiendo cómo debemos construir una tabla, porque la cuarta forma de representar los resultados es a través de una tabla que puede ser bi o multivariable. En el ejemplo que ahora muestro, se trata de una tabla bivariable que solamente tiene dos variables, en este caso género y sus opiniones a favor de la igualdad de sexo. Entonces que tenemos el primer paso que vemos ahora sería el punto de partida. Es el momento en el cual el investigador recibe las respuestas de la muestra que estuvo investigando. Acá vemos representadas nuestra muestra a través de hombres y mujeres que dijeron sí, que están de acuerdo, y algunos con letra N significan aquellos que no estaban de acuerdo con la igualdad de género. Obviamente esto no son resultados de una investigación real, sino un ejemplo para explicar cómo construir la tabla. El primer número o segundo paso después de recabar los resultados es separar las respuestas de acuerdo a las variables medidas. Y el primer paso es tomar el sexo como nuestra primera variable. Entonces, primera variable se separa hombres y mujeres, en este caso, tanto los que estaban a favor o los que estaban en contra. El tercer paso, ya representamos en esta placa, implica la división dentro de cada sexo, los que estaban de acuerdo y los que estaban en contra. Si ustedes se fijan bien en este cuadro y se imaginan haber convertido estas figuritas que representan mujeres y hombres en números, ya pueden imaginarse que tendríamos un núcleo de una tabla, como ahora podemos ver en la siguiente placa, como el paso 4. Pues contamos todos los hombres, todas las mujeres que estaban a favor, que estaban en contra, y los números ubicamos en las respectivas celdas. El paso 5 implica la conversión en porcentaje de esos resultados, porque no siempre vamos a tener casos de que los hombres y mujeres sean del mismo volumen, de la misma cantidad. Entonces, para no distorsionar los datos, necesitamos convertirlos en porcentaje. Si a esto le agregamos una columna base y una fila base que explica qué significan esos números, como resultado final vamos a tener la tabla la que se muestra a continuación. Esta tabla, vale la pena recalcar que tiene que ir acompañada por un título en el cual se explica cuáles son las variables que se están representando y por su respectivo número. Así que ponemos tabla número 1, porcentaje de hombres y mujeres que están o no de acuerdo con la igualdad de género. A continuación de esta tabla siempre tiene que haber algunas conclusiones. Las conclusiones es un tema aparte que necesitamos practicar y tener un método, porque si no, pues se caen muchos extremos y se está repitiendo solamente los datos que ya vemos. Muchas veces nosotros leemos en investigaciones después de una tabla como esta que el autor simplemente nos dice que, bueno, como se ve en la tabla, 80% de las mujeres están a favor y 20% en contra, mientras en caso de los hombres 60% están a favor y 40% en contra. Esta simple repetición de los datos es redundante, no aporta nada a ninguna interpretación, a ningún análisis. Y la regla para hacerlo correctamente es sencilla. Cuando tenemos una tabla bivariable, tendríamos que sacar dos conclusiones de la misma. La primera, si la primera variable es el sexo, pues responder a la pregunta ¿cuál es el sexo que más está de acuerdo con la igualdad sexual? Entonces vemos que 80% de mujeres frente a 60% indica que hay más probabilidad que las mujeres están a favor que los hombres. Y la segunda conclusión, olvidándonos del sexo, tendríamos que mirar nuestra tabla a ver si hay más gente en general que está a favor o que está en contra. Y obviamente la conclusión acá se impone. La segunda conclusión tendría que decir que independientemente del sexo, la gente normalmente está más a favor que en contra. 80% frente a 20% en caso de mujeres y 60% frente a 40% en caso de los hombres. Bueno, con esta
con esos pasos de la construcción de la tabla. Concluyo esta clase. Les agradezco la atención. Hasta luego.